libro de Hechos. Hechos capítulo número 9. Voy a leer el versículo número 10 y el versículo número 11. Hechos capítulo 9, versículos 10 y 11. ¿Ya lo tienen? No pierda ese pasaje porque ahí vamos a estar estudiando esta tarde la palabra de Dios. Entonces no lo pierda. Dice así la Biblia. Hechos capítulo 9, versículos 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia nuevamente en esta tarde, dándote gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que las verdades que vamos a extraer de tu palabra en esta tarde queden grabadas profundamente en nuestro corazón, en nuestra vida, que en verdad formen parte de nosotros. Úsame para comunicar correctamente tu palabra y que tu Santo Espíritu sea el que haga la obra en cada corazón aquí presente. Bendice todo lo que leeremos de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. En la vida de este personaje bíblico encontramos lo que necesitamos cada uno de los que estamos aquí presentes si queremos que Dios nos use. Qué tremenda historia la de este personaje, Ananías. No vamos a hablar de Saulo de Tarso, aunque no hay duda de que la vida de Saulo de Tarso tiene mucho que enseñarnos. Pero quiero que notemos, hermanos, la vida de este hombre, Ananías, un personaje que no se menciona mucho en la Biblia, pero qué parte tan importante jugó en el crecimiento, en la extensión del cristianismo. Si Ananías no hubiera hecho lo que Dios le encargó que hiciera, entonces obviamente Saulo de Tarso muy probablemente no hubiera llegado a ser lo que fue. Pero él llegó a servir a Dios tan grandemente, Saulo de Tarso, quien más adelante fue Pablo, gracias a ese personaje llamado Ananías. Ananías era un cristiano, un miembro de la iglesia, podemos decir común y corriente. No era alguien sobresaliente, aunque sí la Biblia lo menciona varias veces, pero de ninguna manera es mencionado ni siquiera como uno de los apóstoles de nuestro Señor. Él simple y sencillamente era un miembro de esa primera iglesia allí en la ciudad de Jerusalén. Pero de qué manera tan maravillosa Dios le usó. Y repito, esa debería de ser una lección grandísima para nosotros, porque si Dios pudo utilizar a Ananías, ¿cómo no nos podrá utilizar a nosotros? Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, empezando en el versículo número 26. Yo sé que muchos cristianos a veces se sienten como que no pueden hacer nada en la obra de Dios. Todos absolutamente podemos ser útiles en las manos del Señor. Si usted no quiere servir, bueno, esa será decisión de usted, pero de que usted puede ser útil en las manos de Dios, lo vamos a ver en la vida de este hombre llamado Ananías. Dice aquí en Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y luego fíjese lo que dice el versículo número 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí, que Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo rechazado por el mundo, y lo escoge y lo usa grandemente, dice, para que Él sea el que tome el crédito, Él sea el que tome la honra y la gloria. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí calificamos para ser usados por Dios, porque si Él utiliza lo vil, Él utiliza lo necio, Él utiliza lo menospreciado por el mundo, lo despreciado por la naturaleza humana, bueno, no hay ningún problema. Dios nos puede utilizar a nosotros. Y yo creo que esa es la razón de por qué Dios menciona la vida de muchos personajes en la Biblia que desde el punto de vista humano, terrenal, de aquellos días, estaban descalificados para ser utilizados por Dios. La Biblia no nos habla de escribas y fariseos, de saduceos, de esas personas que hubieran llegado a servir a Dios. El único que se menciona dentro de los hombres preparados humanamente hablando es Saulo de Tarso. Todos los demás eran personas del vulgo, comunes y corrientes, los menospreciaban, como de Galilea. Estos hombres eran pescadores. ¿Cómo nos pueden enseñar algo ellos? Son unos ignorantes, pero la palabra de Dios dice que el Señor les usó grandemente. Entonces, repito, yo creo que cada uno de los que estamos aquí calificamos para servir al Señor, para ser usados por Dios. Vuelva a Hechos capítulo 9. Mire lo primero que se nos menciona de este hombre llamado Ananías, ahí en Hechos capítulo 9, versículo número 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Sabe lo primero que yo veo en Ananías? Que él fue un hombre humilde. Humilde. El Señor le habla y rápidamente responde Ananías. No esperó. No dijo, déjame arreglar algunos asuntos, Señor. No. Simple y sencillamente, él respondió a la voz del Señor. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, el versículo número 5. Haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es humildad? Aquí está la definición bíblica de lo que es humildad. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la Biblia que se despojó de sí mismo. Él no dijo, yo soy Dios y no me puedo rebajar al nivel de un ser humano. Yo no me voy a hacer hombre. Yo soy Dios, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el creador del universo. Yo no puedo vivir como un hombre. Dice la Biblia que se despojó de todo aquello que le impedía para venir y nacer a través de una mujer y vivir en este planeta como un ser humano. Él fue un hombre que se limitó a todas las limitaciones
que tiene un hombre. Él se cansó, él necesitaba dormir, él necesitaba comer, él necesitaba tomar agua, él necesitaba dormir, y exactamente igual que un hombre. Eso fue exactamente lo que hizo Ananías. Por eso cuando Dios le llamó, inmediatamente respondió: heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso es humildad. La vida de cada uno de los personajes que fueron usados por el Señor estuvo llena de humildad, porque en realidad la humildad nos lleva a la segunda característica que yo encuentro en este hombre llamado Ananías. Mire, vuelva ahí a Hechos capítulo número 9. El versículo número 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Versículo número 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha venido y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo número 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo número 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Ananías obedeció inmediatamente. No solamente le respondió al Señor: heme aquí. El Señor le dice: ve a la calle Derecha, ve allí en la casa de este hombre, busca a una persona que se llama Saulo. Y dice la Biblia que inmediatamente Ananías obedeció. Él fue a buscar a aquel hombre. Ahora, lo más interesante es que Ananías mismo le dice al Señor cuando le está dando esta orden. Mire el versículo número 13, versículo 13. Estamos en Hechos capítulo 9. Entonces Ananías respondió. Mire lo que responde Ananías. Dios le dice: ve, busca a ese hombre, ahí está en la casa de tal persona, búscalo. Y dice Ananías, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no era ignorante de quién era Saulo de Tarso. Él sabía que Saulo de Tarso había ordenado la muerte de muchos. Allí en el libro de Hechos, en el capítulo 8 también, versículo número 1, la Biblia nos habla de ese Saulo de Tarso. Versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quién fue el promotor de esa persecución? Saulo de Tarso. Era un criminal, no hay duda de eso. Era una persona que había consentido en la muerte de Esteban, el primer mártir de los cristianos. Ananías sabía todo eso. Por eso le dice al Señor: Señor, pero mira, ¿cómo quieres que yo vaya a la casa donde está ese criminal? ¿Qué tal que nada más fingió algo y me va a matar? La Biblia dice que Dios le ordenó y le aclaró a Ananías: ve, yo lo voy a usar grandemente y va a sufrir por causa de mí, pero ve. Y dice la Biblia que Ananías
llegó a la casa donde estaba hospedado Saulo, versículo 17 otra vez, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué importante no solamente ser humilde, pero también ser obediente. Y la verdad es que la humildad se ve en la obediencia. Este hombre fue un hombre humilde y al mismo tiempo un hombre obediente, precisamente porque él había decidido renunciar a su propia vida. Mencióneme un personaje en la Biblia que haya obedecido al Señor sin chistar, y yo le voy a mencionar a un hombre humilde. La Biblia nos cuenta en el libro de Hebreos capítulo 11, de Abraham. Abraham fue un hombre obediente. Dice Hebreos capítulo 11, versículo número 8. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe obedeció Abraham, dice la Biblia. Fue un hombre obediente, un hombre que quiso agradar al Señor. La Biblia menciona ahí por la fe, y por supuesto que la fe está íntimamente ligada a la humildad y a la obediencia. Si no tenemos fe, no vamos a creer en la palabra de Dios, y si no creemos en la palabra de Dios, menos vamos a ser humildes y menos obedientes al Señor. Cada personaje en la Biblia que hizo algo para el Señor fue un personaje humilde, fue un personaje obediente. Y sabe, hermano, esa es la razón de por qué Dios no nos usa a nosotros, porque nosotros ponemos tantos pretextos, damos tantas excusas de por qué no podemos servir al Señor, de por qué no podemos ser útiles en las manos de Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos, y como dije inicialmente, todos los que estamos aquí esta noche podemos servir al Señor. ¿Qué es lo que hace falta? Que nosotros querramos. En Primera de Timoteo, capítulo número 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo dice esto: ninguno de los que está aquí está descalificado para servir al Señor. Si usted está descalificado es porque usted mismo se descalifica, no porque Dios le descalifica. Dice aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande, dice el apóstol Pablo, y aún en una casa chica hay diversidad de instrumentos, de artefactos, de artículos, de trastes. Todos tienen un propósito, todos tienen una razón de estar en la casa. Tenemos vasos, tenemos tazas, tenemos platos, tenemos cucharas, tenedores, cuchillos, todo absolutamente. Y dice Pablo, hay algunos que son honrosos y otros que no son para usos tan honrosos, pero todos son necesarios. Esos artículos con los que usted limpia su baño, esos cepillos, por supuesto que usted no lo quiere tener allí en su mesa y que con ese mismo cepillo que talló la taza le revuelvan su chocolate, ¿verdad? ¿O sí? No, por supuesto.
Usted dice, ¿cómo? Ese cepillo está ahí en la taza del baño estoy hablando, no la taza de donde toma su chocolate. Usted dice, qué asco, no quiero ni imaginarme. Pero todos los artículos que tenemos ahí son útiles. Se necesitan todos, absolutamente todos. Y dice Pablo, es exactamente igual en la obra de Dios. Todos podemos ser utilizados. Dios quiere usar a todos. No todos vamos a tener la misma función. Exactamente igual que en una casa. Todos hacen falta. Todos son necesarios. Todos tienen su razón de ser. Así es en la iglesia. Así es en la obra de Dios. La razón de por qué Dios no nos utiliza es porque en primer lugar nosotros nos sentimos mucho, nos creemos que somos alguien importante. Ay, no, yo no tengo tiempo. Ay, no, yo no sé cómo se hace eso. Ay, yo no quiero quedar en ridículo. Mire nada más la vida de Ananías. Qué hombre, arriesgando su propia vida al entrar a la casa ahí donde estaba hospedado aquel criminal llamado Saulo. Aquel hombre que había consentido y que era un promotor en contra del cristianismo. Él quería acabar con los cristianos, pero el Señor le dice, ve, yo quiero utilizar a aquel hombre de la misma manera que te estoy utilizando a ti. Ve, instrumento escogido me es este. Y dice la Biblia que Ananías simple y sencillamente obedeció. El problema de nosotros, la razón de por qué no obedecemos es porque no somos humildes. Una persona humilde va a obedecer cualquier cosa que se le pida, pero una persona altiva, orgullosa, es una persona que jamás querrá obedecer. Mire algo más, vuelva ahí a Hechos capítulo número 9. Estamos estudiando la vida de Ananías. Y repito, la Biblia no nos dice que fuera un personaje súper extraordinario, sobresaliente. Él no fue uno de los 12 apóstoles. Él simple y sencillamente era un miembro de la iglesia. Pero qué miembro, qué clase de cristiano tan tremendo, tan extraordinario, Ananías. Dice, versículo número 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Acuérdese, Ananías estaba en Damasco. Saulo de Tarso llegó a Damasco. Él iba con el propósito de matar, primero tomar preso, por supuesto, y después de matar a todos aquellos que siguieran a Jesús. Y dice la Biblia que el Señor le encarga específicamente a Ananías, ve y habla con Saulo de Tarso. He aquí, él ora. Y como ya leímos, Ananías trata de justificarse delante del Señor. Señor, yo he leído que él ha matado, he escuchado que él ha matado a muchos, que ha perseguido a muchos, y aún aquí en Damasco, él tiene la facultad de venir y tomar preso a todos los cristianos. Y el Señor le dice, no te estoy preguntando eso, te estoy diciendo que vayas y que lo hagas. ¿Sabe, hermano, que para obedecer la palabra del Señor y parte de lo que implica la humildad de una persona es morir a uno mismo? Usted no va a obedecer al Señor si quiere hacer su propia voluntad. La voluntad de usted debe de ponerse por debajo de la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a dos autoridades. Entonces, si nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios, nunca vamos a obedecer al Señor. Tenemos que morir
a nuestra propia voluntad. Tenemos que entender la voluntad de Dios es más grande que la mía. Entonces yo voy a poner mi voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Eso es básico en la vida cristiana. Esa es la clave para vivir la vida cristiana correctamente. Por eso hay tantos cristianos que tienen tantos conflictos de intereses, luchas dentro de sí mismo. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Es bueno esto o no es bueno? ¿Agradará a Dios o no agradará a Dios? Ponga su voluntad bajo la voluntad de Dios y va a ver cómo usted no va a batallar. No va a batallar para saber qué es lo correcto. ¿Cuántos cristianos batallan para venir a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios que vaya a la iglesia? Claro que es la voluntad de Dios que venga a la iglesia, pero ¿por qué no viene fielmente? Porque usted se justifica en su mente. Ah, no, es que yo tengo otras cosas más importantes. Dios claramente dice en la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y qué fea costumbre. Mire lo que dice en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Dice el versículo número 23. Este es el problema con la mayoría de los cristianos. Por eso no servimos al Señor. Por eso no vivimos para Dios. Por eso hay cristianos mundanos, carnales, rebeldes, orgullosos. Mire lo que dice aquí. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo. ¿Sí se entienden estas palabras, hermano? Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Que si usted quiere ser flojo, se niegue a sí mismo. Que si usted quiere ser borracho, se niegue a sí mismo. Que si usted quiere ser un mal hablado, niéguese a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Niégate a ti mismo. La mayoría de nosotros el argumento que damos es, pero es que a mí me gusta. Pero es que yo no le veo nada de malo. Pero es que ¿qué? Ese es su problema. Por eso el Señor dice aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted cree que en la mente de Ananías no estaban todas aquellas historias tan horrorosas que escuchó de la persecución que ese hombre llamado Saulo de Tarso había desatado en contra de los cristianos? ¿Usted cree que Ananías no escuchó y no estaba en su mente la historia de cómo Esteban fue sacado fuera de la ciudad de Jerusalén y ahí lo condenaron y allí lo sentenciaron a muerte y allí empezaron a coger piedras y se las empezaron a arrojar? ¿Usted cree que Ananías no supo de eso? Claro que él sabía, él lo mencionó. ¿Por qué obedeció a Ananías? Porque él murió a sí mismo. Señor, si tú lo ordenas, yo lo voy a hacer. No me parece lógico, no me parece razonable. Yo creo que si voy y este hombre nada más está fingiendo, me va a matar a mí también. Pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Ese es el problema que tenemos. No somos humildes y no somos obedientes porque siempre queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y eso no es posible, hermano. No es posible. No vamos a tener éxito en nuestro servicio a Dios. Y eso es lo que nos detiene. Eso es lo que nos para. Eso es lo que impide que nosotros sirvamos a Dios. ¿Se está negando a usted mismo? Mire, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos porque nos agradan. Ay, pastor, es que yo no creo que tenga nada de malo que me quede yo a dormir, a descansar un domingo en la mañana. Estoy muy cansado, trabajé mucho en la semana. ¿Usted cree que el Señor no sabía que iba a trabajar usted? Entonces, ¿por qué dice asiste a la iglesia? ¿Por qué dice?
Mire en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo número 24. Qué tremendo personaje Ananías. Y fue útil, fue usado por Dios para instruir, para guiar, para dirigir a Saulo de Tarso. A lo mejor Ananías pensaba, lo que yo estoy haciendo no es tan importante, pero ahora, en la presencia de Dios, él se da cuenta de que eso poquito que hizo desde el punto de vista humano ha crecido tanto. Mire, Saulo de Tarso, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Si no hubiera sido por ese personaje, Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, el evangelio no nos hubiera llegado a nosotros. Pero mire, tremendo trabajo que hizo Ananías. ¿Por qué? Porque Ananías fue humilde, Ananías fue obediente, Ananías estuvo dispuesto a sacrificarse, a negarse a sí mismo, a renunciar a su propia vida. Mire lo que dice aquí, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Nadie le obligó a Moisés. Él mismo, dice la Biblia, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego añade en el versículo número 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés hizo esto, por la fe Moisés obedeció, fue humilde, estuvo dispuesto a sacrificarse. Él entendía que las cosas de este planeta un día iban a terminar. Y hermano, así es. La mayoría de las veces la razón de por qué tenemos problemas es porque estamos tan afanados con las cosas de este planeta, el dinero, los bienes materiales, las comodidades que podemos tener, y por eso peleamos, y por eso discutimos, y por eso negamos a nuestro Señor. Ananías no tenía ese problema. Él estaba perfectamente bien ubicado. Él sabía que un día iba a llegar a la eternidad, un día iba a estar en la presencia de Dios, y ahí no cuenta nada, nada absolutamente de lo que pudiéramos tener aquí en este planeta, sino lo que hayamos hecho para Él. ¿Qué está haciendo usted para Él? ¿Está sirviendo al Señor? ¿Qué hace para Él? Todos deberíamos de estar haciendo algo. Ananías fue un hombre humilde, obediente, un hombre que estuvo dispuesto a sacrificarse por el Señor, y es exactamente lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos. Pero mire algo más. Vuelva ahí a Hechos capítulo 9, versículo número 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Hermano Saulo, el Señor que el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué otra cosa yo veo en este hombre llamado Ananías? Un hombre que entendió que debería de perdonar. Le llamó hermano Saulo. Él sabía de todo lo que ese hombre había hecho en el pasado, pero no vino y se lo restregó en la cara. Tú eres el criminal, ¿verdad? ¿De veras ya te arrepentiste?
A ver, dime, ¿qué fue lo que pasó? No, simple y sencillamente llegó y preguntó, ¿dónde está Saulo? Allí. Llega hermano Saulo, y dice la Biblia que le impone las manos. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos y los cristianos particularmente? Que no queremos perdonar. Alguien me la hace y ese me la paga. Ese es nuestro problema. Y ese es el gran obstáculo, la gran carga que nos impide servir al Señor. ¿Por qué? Yo tengo que tratar con fulano de tal. Yo tengo que tratar con fulana de tal. Y ese me cae bien gordo. Y aquel me ofendió. Y aquel me pidió prestado dinero y nunca me pagó. ¿Cómo? Eso fue lo que hizo Ananías. Él perdonó. Hermano Saulo, sí, yo he escuchado y estoy enterado. Y sé que tú has matado a muchos y que vienes a perseguir a los cristianos. Pero ese es tu problema. Ese no es mi problema. Y si tú me has ofendido, es tu problema, no es mi problema. Yo no me voy a rebajar a tu mismo nivel y te voy a guardar rencor. Hermano, en la obra de Dios esto siempre va a existir. Siempre. Y el Señor en realidad permite que alguien nos ofenda para que nosotros nos demos cuenta en qué nivel espiritual nos encontramos. Si usted no es ofendido, nunca va a saber si ha crecido en su vida espiritual o si está estancado en su vida cristiana. Todos nos vamos a ofender. Por eso es que la palabra de Dios habla continuamente acerca del perdón. ¿Cuántos cristianos son detenidos en su vida cristiana, en su servicio a Dios? Precisamente por eso. Ese no fue el problema de Ananías. Él dijo, sí, yo he escuchado de este hombre, sí, es cierto que ha matado, pero a mí no me importa, porque yo ya me negué a mí mismo, yo ya morí a mí mismo. No importa lo que este hombre haga, si él me toma preso a mí, si él me lleva a la cárcel, si él me mata, no hay ningún problema. Pero ¿verdad que no pensamos así nosotros? No pensamos así. Por eso el apóstol Pablo, en ese pasaje que leímos hace un momentito, de 2 de Timoteo capítulo 2, vuelva ahí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo número 19. Dice Pablo, mire lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y esa es sumamente importante. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice Pablo, ¿quiere ser útil en la obra de Dios? ¿Quiere servir? ¿Quiere ser un instrumento limpio? Apártate de iniquidad. Saca esa iniquidad de tu corazón. Y la falta de perdón es una iniquidad terrible. El no querer perdonar a una persona es algo terrible. Dice la Biblia que si solamente le decimos tonto a un hermano, ya estamos pecando contra Dios. Ya estamos pecando. Ahora, guardar rencor, tener resentimiento en contra de una persona, por eso nos hacemos inútiles en la obra de Dios. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son de usos honrosos y otros de usos viles. A lo mejor usted no es un utensilio de oro, de plata, de cristal cortado. A lo mejor usted es un utensilio de barro, de madera y de la madera más corriente, pero es útil en las manos de Dios. Es útil. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero el requisito es limpiarse. Versículo número 21. Así que si alguno se limpia
de estas cosas, seré instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque Dios usó a Pablo, porque Dios usó a Pedro, porque Dios usó a Moisés, porque Dios usó a Ananías, porque eran personas no solamente humildes, no solamente obedientes, no solamente dispuestas a sacrificarse, pero dispuestas a perdonar. ¿Qué es lo que está impidiendo que usted sirva al Señor? ¿Una ofensa que le hicieron? ¿Alguien le falló? ¿Alguien no cumplió su palabra? Qué bueno que el Señor no es así con nosotros. Porque si Él fuera así con nosotros, mire, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí esta noche. Ya hubiéramos muerto. Pero el Señor tiene paciencia para con nosotros. Y Él nos espera. Y Él nos espera. Y Él dice, hijo mío, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Cuántos problemas nos da el no perdonar? No solamente nos hace inútiles en la obra de Dios, pero nos hace miserables en este planeta. Una persona que no perdona es una persona amargada. Y una persona amargada es la persona más infeliz en el mundo. Si no me cree, lea en su casa el Salmo número 73 y se va a dar cuenta de que efectivamente ahí está hablando Asaf, amargado. ¿Y cómo es que él pensaba? Y todo lo que él veía, y todo lo que él se imaginaba. Así es el cristiano que no quiere perdonar. Y note las palabras que estoy utilizando. No quiere perdonar, no que no pueda perdonar. Si Dios nos ordena perdonar, claro que podemos perdonar. Pero si no queremos perdonar, entonces eso mismo está envenenando nuestro corazón. Eso mismo distorsiona todos nuestros pensamientos. Imagínese si a Ananías se hubiera dejado llevar por todo aquello que había escuchado. Él le hubiera dicho al Señor, Señor, no voy, no voy. Yo no sé si ese hombre nada más está fingiendo. ¿Qué tal que llego y me mata? El Señor le dijo, ve, yo quiero usar a ese hombre. Está bien, Señor, yo obedezco. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres mi Salvador. Tú eres el que das las órdenes, no yo. ¿Será por eso que usted no sirve? ¿Será por eso que hay tantos cristianos que ya no, simple y sencillamente se descalificaron para ser útiles en la obra de Dios? Mire lo que dice la Biblia ahí en Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Aquí la Biblia nos está contando de Moisés. Versículo número 1. Números 12, versículos 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dice la Biblia que María y Aarón hablaron mal de Moisés. ¿Se imagina? Moisés, el siervo de Dios. María y Aarón eran sus hermanos en la carne, pero también le estaban apoyando en el trabajo que Moisés estaba realizando. Y dice la Biblia que de repente María y Aarón, y la razón de por qué se menciona primero María es porque ella fue la promotora de este chisme. ¿Cuál fue la acusación que hicieron aquí en contra de Moisés? Su mujer era cusita. ¿Qué quiere decir la palabra cusita? Morena. Morena. Tirándole a negra. Ese era el problema. Y dice la Biblia que empezaron a hablar mal. ¡Qué tontería!
¿Qué le importaba a María y Aarón? Ellos no estaban casados con esta mujer cusita. ¿En qué les afectaba? En nada. Pero así es el chisme, así es la crítica, así es la envidia, así es el veneno. Empezaron a hablar y empezaron a regar ahí su veneno. Y dice la Biblia, versículo número 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? Ese es el problema. Que delante de Dios usted no se puede esconder, hermano. Delante de Dios no se puede esconder. Puede ser que se esconda delante de todo el mundo. Yo creo que frente a Moisés no se lo dijeron. ¿Por qué te casaste con esa morena? Nos caen mal los negros. Qué racista, ¿verdad? Y así hay personas. Así hay... No te juntes con fulanito de tal. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que mira, es esto, es lo otro, es aquello. Ese fue el chismarajo que levantaron en contra de Moisés. Cuídese, hermano, de lo que habla. Cuídese de lo que piensa, porque el Señor conoce todo. Mire lo que dice el versículo número 12. Desde el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Qué bueno que lo reconocieron. Qué bueno. Versículo número 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. Ahora, dice la Biblia que por ser una mujer chismosa, le salió lepra. De repente le brotó la lepra a María por ser la más venenosa. ¿Qué si el Señor permitiera aquí esta noche que a los chismosos le saliera lepra? Tendríamos que poner un leprosario aquí. ¿Quién sabe cuántos venenosos? ¿Y por qué hace eso el pastor? ¿Y por qué hace eso el hermano fulano de tal? ¿Y por qué? Hermano, nada más hágale caso al Señor y ya. Por eso no somos útiles en la obra de Dios. Y mire, ahora ahí está Aarón suplicándole. María había sido echada del campamento. Ella no podía estar dentro de donde estaban las personas sanas. Y viene Aarón y le suplica a Moisés. Y dice Moisés, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Yo no le hice que le brotara la lepra, yo ni cuenta me daba, dice Moisés. Pero la prueba de que él había perdonado a su hermana y a su hermano es que dice la Biblia que él le suplicó al Señor, Señor, por favor, regrésale la salud. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Moisés. Versículo número 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Cómo necesitamos aprender a perdonar? ¿Cómo necesitamos aprender a perdonar? Si no aprendemos a perdonar, simple y sencillamente no seremos instrumentos útiles en sus manos, en las manos del Señor. El Señor quiere utilizarnos, pero desgraciadamente permitimos que tantos pecados entren a nuestra vida que nos hacen inútiles en la obra de Dios. Ananías no solamente fue humilde, obediente, dispuesto a sacrificarse, pero fue un hombre que perdonó. Yo le pregunto, hermano,
¿Será usted útil en la obra de Dios, en las manos de Dios? Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo número 37. Lucas capítulo 12, versículo número 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina lo que está diciendo aquí el Señor? Que el Señor mismo, nuestro Salvador, el Creador, venga y lo siente a usted a la mesa y diga, siéntate, yo te voy a servir, yo te voy a atender. Tú ya me serviste mucho, ahora yo quiero servirte. ¿Quiénes somos nosotros? Indignos y miserables pecadores, que merecemos el infierno, y gracias a nuestro Dios, a su amor, a su gracia, nos rescató del mismo infierno. Y ahora que estemos sentados allí en la cena de las bodas del Cordero y que Él diga, siéntate, siéntate, déjame servirte. Tú lo hiciste por mí, ahora yo lo quiero hacer por ti. Qué privilegio, qué honor. Y aquí Él mismo lo está diciendo. Qué bendición. Y mire lo que dice ahí más adelantito, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le hallare haciendo así. ¿Cómo le va a encontrar el Señor? ¿Qué clase de siervo es usted? Todos somos siervos. ¿Qué clase de siervo somos? ¿Siervo inútil o siervo útil? ¿Qué está haciendo para el Señor? Y otra vez, hermano, te repito, ¿cuántas y cuántas y cuántas cosas podemos hacer para Dios? ¿Cuántas cosas que no hacemos? ¿Por qué no hacemos? Porque simple y sencillamente no se nos pega la gana. No, yo no, que lo haga otro. Un día tendremos que dar cuentas al Señor. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Perdónanos, porque si es cierto que somos siervos inútiles, pero también es cierto que podemos ser siervos útiles. Toca cada corazón. Bendice esta invitación. Así como estamos. ¿Cuántos cristianos dirán?